Bienvenidos a Ricardo Style. Mi nombre es Ricardo Ibáñez y promuevo la filosofía de Ayn Rand con el fin a dar a conocer su importancia, así como también ponerlo en práctica en la vida de las personas. Asimismo, enseño a cómo comunicar las ideas subjetivistas con el fin de que te conviertas en un promotor más persuasivo del objetivismo. Soy amante de la tecnología y el día de hoy nos acompaña Alejandro, quien ha estudiado el objetivismo alrededor de 8 años. Es economista y estudiante objetivista. Bienvenido, Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, me gustaría empezar esto mm, contándonos, a ver si nos puedes contar un poco sobre tu background, de dónde eres, cómo descubriste a Rand, para conocerte un poco más. Claro que sí. Yo nací en México, viví casi toda mi vida en México. Ahorita tuve la fortuna de poder emigrar. En parte por las ideas de Ayn Rand me motivaron a encontrar algo que se asociara un poco más a los valores que tengo políticamente. ¿Cómo escuché de Rand? Creo que la primera vez que escuché de ella fue cuando estaba saliendo de prepa en 2011. eh, Mi papá le gusta leer mucho este tipo de blogs como Café Hayek, y creo que una vez escuchó hablar de ella acerca de su crítica a Kant. Para mí en ese momento Kant era mi filósofo favorito. Había llevado un par de cursos de filosofía y me había parecido lo más interesante. A mí me gustaba mucho su idea de de ninguna excepción a comportar moralmente. Y eso me gustaba, a diferencia de lo que había escuchado el resto de la filosofía, que era como, bueno, puedes burlarte burlar por una parte algún principio. No, para Kant las cosas eran lo que eran y todo era absoluto y su moralidad también. Entonces me pareció curioso que alguien quisiera criticar su filosofía, pero por un par de años, por un año, eso se quedó en mi mente y no quise investigar más al respecto. Y, fue en la universidad, que todos teníamos que llevar un tronco común, y nos pusieron a leer El Manantial. Y era de ese tipo de lecturas que tienes que leer de un día para otro. Me leí El Manantial en 3 días y fue muy rápido, no le puse mucho interés, salvo por el hecho de que le volví a preguntar a mi papá: "Oye, ¿ves a esta autora? ¿Qué opinas de ella?". Y él me contestó algo como: ¿te acuerdas hace un año que te dije de alguien que criticaba a Kant? Bueno, pues es ella. Y de ahí en adelante, especialmente por el odio que mi maestra le tenía a ella, me interesé porque en general mis profesores de humanidades a mí me los odiaba. No soportaba em, la manera en la que tenían de enseñar, la manera en la que les encantaba hacerte sentir mal o buscar cosas relativistas o hacerte sentir menos. Y dije, bueno, si la odia tanto, bueno, algo debe tener. Y de ahí en adelante empecé a buscar cosas acerca de lo que ella había escrito y me costó mucho trabajo. em, Especialmente porque en esa época conseguir algo en español, en ese entonces no me sentía eh, con tanta confianza hablando en inglés o leyendo en inglés. Entonces, encontrar contenido en español fue complicado. Por suerte existía el blog de Domingo García, que en ese entonces fue muy influyente para mí saber que más o menos qué es lo que decía Rand, ver las primeras partes de sus ensayos traducidos en español. Y me pareció algo interesante. Y de ahí en adelante, creo que era algo, pasé como un año queriendo leer, queriendo saber un poquito más de ella, pero nada muy profundo. Y creo que el momento en el que dije, tengo que leer su principal libro fue cuando escuché la entrevista que le hizo Snyder, Tom Snyder creo que se llama. Y yo esperaba a esta mujer iracunda, tajante,
enojona y demás, que le iba a hacer algunos comentarios a Tom Snyder, y en realidad lo que encontré fue a esta mujer viejita, dulce, contestando preguntas de filosofía y que se las tomaba muy en serio. Y en ese momento dije, hay algo aquí. Si esta mujer se toma tan en serio las ideas, creo que tengo que leer su principal libro. Disculpa, ¿cuántos años tenías? Porque tengo entendido que eras bien joven, la descubriste bien joven. Bueno, yo acabé la prepa a los 17 años y leí El Manantial a los 18 y creo que tenía 20 cuando leí La Rebelión de Atlas. Ah, súper, bueno, joven. Igual, ¿eh? Para estar en Todavía soy Latinoamérica. joven, todavía soy joven, Ricardo. Sí, sí. Dale, sigue Em, contando, por favor. sí, y bueno, me acuerdo, pedí de Navidad el libro de La Rebelión de Atlas. En ese momento creo que había una copia en México. Lo tuvieron que pedir de Cancún. Un tío me lo regaló de Navidad y lo leí. Me costó mucho trabajo algunas partes porque de repente me pasaba que leía una parte del libro y decía, y me ponía a pensar mucho al respecto. Yo no soy yo no fui de ese tipo de personas que lo leían una noche o para mí me costó trabajo, no por la historia, sino por algunas cosas que decía, porque creía que había algo más profundo por ahí. Y bueno, me acuerdo que el capítulo 7 de la tercera parte, em, tú sabrás qué es, Ricardo, pero no quiero revelárselo a la audiencia que no lo ha leído. Para mí fue me costó también muchísimo trabajo, creo que me tardé 2 meses en leerlo, pero fue una sensación de otro nivel. Creo que nunca había leído algo tan intelectual y al mismo tiempo tan inspirador. Y cuando acabé el libro me acuerdo que quería ponerme las pilas. Bueno, no sé si se dice así también en Perú, pero quería hacer algo, quería Sí, igualito, ponerte las pilas. quería como ponerme las pilas. Me acuerdo que tenía esta idea de hacer poner un negocio, luchar contra el mundo. Y esa inspiración hasta cierto punto ha seguido conmigo en muchas cosas. La he canalizado, ya no quiero hacer ese negocio, pero la he intentado canalizar para bien, para hacer mi trabajo y para tener una vida personal, productiva, bonita, y es una especie de fuego que nunca se extingue. Em, Ya, básicamente es la manera en la que empecé, pero no es la manera en la que he acabado ciertamente de relacionarme con la filosofía. Ujú, interesante cómo descubriste a Rand. Creo que tu padre ha sido gran influencia en eso, ¿no? De una manera u otra llegaste por tu papá. Así es. Bueno, él técnicamente no es objetivista y aunque ha leído algunas partes de Rand, no, creo que él no se consideraría como tal. Eh, Hasta cierto punto los dos nos encontramos con ella. Al mismo tiempo, si uno lo quiere ver así, pero no, yo no lo consideraría a él como objetivista y creo que él tampoco se considera él como objetivista. Pero sí, fue muy influyente para que yo le diera una oportunidad a ella. Em, y bueno, de todos modos, probablemente si me hubiera encontrado con ella en la universidad, tal vez hubiera pensado que había algo interesante, pero ciertamente que mi papá pensara que había algo ahí, me, me motivó aún más. Claro, excelente. Ahora tú seguramente vivías una forma de vida y cuando encontraste en RAN como que hubo una transición, ¿no? Un poco porque uno actúa de acuerdo como piensa. ¿Cómo ha impactado en RAN en tu vida y si puedes brindar algunos ejemplos de tal vez cómo eras antes y que empezaste a cambiar para que la audiencia latina tenga un poco más de ese gran impacto, ¿no? Que Ayn Rand tiene en la vida de las personas? ¿Cómo las cambia? Em, bueno, muchas cosas en general, tal vez sin ponerme muy personal.
hasta cierto punto me sentía, yo llegaba a tener este tipo de episodios de tristeza y no sabía bien por qué, no eran depresión ciertamente, pero pensaba que había algo mal en el mundo y creo que una de las maneras más elocuentes en las que me pasó es que tuve, tal vez esto sí es, se puede uno relacionar mucho en Latinoamérica porque hay mucho de esto, pero hay este tipo de escuelas católicas y yo estuve 3 años en una y 3 años en la otra. Una fue mucho más católica que la otra. Y me acuerdo que en ese momento yo era el mejor promedio de, especialmente de los hombres, creo que no estoy tan seguro de las mujeres, pero ciertamente de hombres. Y no me gustaba que no hubiera ni siquiera un reconocimiento por eso, mientras que a la gente que hubiera estado en la escuela de toda la vida, a la gente que em, a la gente que era más mocha, no sé si se dice, que era más conservadora, más como persinada, a esa sí la recomendaban o sí le reconocían algo, mientras que a mí no. Y a mí se me hacía algo muy raro y pensaba que había algo mal en el mundo. Y recuerdo que eso me hacía sentir triste y hasta cierto punto rebelde con el mundo. Y, y no entendía por qué. Em, y después de leer La Rebelión de Atlas, lo entendí un poco más. Em, especialmente es esa especie de congruencia que te da la filosofía de Rand, explicaciones filosóficas y a veces también psicológicas acerca del mundo y de tus alrededores, de la gente con la que convives, me volvieron una persona mucho más cabal, mucho más eh, tranquila y segura del mundo que me rodea y también de la gente con la que convives. Es explicar qué es lo que motiva a los demás, saber que hay algo y que tal vez hay algo que no está mal contigo, sino mal con el mundo o con la manera en la que percibe el mundo, te da una serenidad muy importante. Em, ahora, bueno, creo que sí, hay otras cosas relacionadas con América Latina que eh, podría explicar Rand indirectamente porque hablo muy poco al respecto, pero creo que eso los vamos a tocar un poquito más adelante. Sí, excelente. Dicho sea de paso, a Iran, creo que el único país, si no me equivoco, de Latinoamérica que ha ido es a México. Si no me equivoco, fue una conferencia. Eh, lo que sé es que cruzó la frontera por motivos de migración cuando se casó. Em, creo que nunca fue a México a algo en particular. Ah, ok. Bueno, es lo, según Gloria Álvarez, fue al Iron Institute y ahí le enseñaron de que una vez le invitaron, pero fue muy corto. Pero en fin, eso da para otra oportunidad. Por ahora me gustaría saber un poco sobre la importancia de leer los ensayos de Ayn Rand, porque sí, la gente ha leído algunos de sus libros, pero ¿por qué los ensayos también son importantes, ¿no? Y bueno, sí, algunos libros contienen ensayos, definitivamente, Ujú. pero leerlos individualmente, ¿no? Me gustaría que expliques un poco la importancia de estos, ¿no? De acuerdo, y conectándolo con el punto de América Latina, creo que eh, muchas veces nos encontramos con situaciones que a veces parecen comunes, que la gente se topa día con día y no las cuestiona. En mi caso con México, y creo que es algo generalizado de la región, em, sabía que había mucho cinismo. Generalmente suelen describir a América Latina como una región muy católica, y creo que es cierto hasta cierto punto, pero para mí lo que más me llamaba la atención era ¿por qué, por qué si promueven este tipo de ideología, por ejemplo, dar la vida por otros o por qué o por qué sacrificarte por el prójimo es algo bueno,
realmente no lo practican. Me acuerdo mucho que eh, cuando vivía en una de las casas que vivía en México, estaba muy cerca de una iglesia. Y me acuerdo que la gente estacionaba sus coches como en doble o triple fila y decía, según ellos dicen que uno hay que sacrificarse, pero hasta el dedo meñique en nombre de tu Dios y luego no eres capaz de respetar una ley de tránsito. Y creo que Rand ofrece explicaciones a por qué pasa eso. Em, y, y aunque sí las vas a encontrar en sus libros, sí las vas a encontrar en sus novelas, me refiero, eh, suelen estar dramatizadas y tienes que pensarlo mucho dentro del contexto de la novela, dentro de lo que están aprendiendo los personajes y a veces no es tan evidente. Eh, en cambio, en sus ensayos, creo que uno los puede ver como a veces notas al pie acerca de las cosas que ella, eh, de la filosofía que ella usó como para estructurar las novelas. Y últimamente he estado ayudando a la Inner Center UK a, eh, a coordinar estas pláticas con Don Watkins y James Valiant, básicamente para divulgarlas un poco más. Ahorita están en inglés y probablemente la audiencia tal vez las puede encontrar traducidas en YouTube, aunque no estoy muy seguro. Em, y, y me he dedicado mucho más a estudiarlas profundamente, y con eso me refiero a hacer notas. Creo que aquí puedes ver. Básicamente me he dedicado por cada párrafo que escribía Rand, escribo más o menos la esencia del párrafo, encuentro el argumento principal de los ensayos y busco encontrar algunos patrones y explicaciones a todo lo que Rand buscaba hacer. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que es eh, genial. Básicamente, la manera en la que piensa, la manera en la que tiene una claridad brutal, un conocimiento erudito acerca de los temas y encima una especie de rayos X para ver no solo en temas filosóficos, sino también en temas psicológicos, en sentido de qué es lo que motiva a la gente. Y ese es un valor que ningún otro pensador me ha dado. Yo, por ejemplo, como dijiste, soy economista y a mí me gusta mucho escuchar a Juan Ramón Rayo, que se me hace una mente muy clara. Es un liberal que no está convencido por el anarquismo, que a mí se me hace bueno y encima está convencido de que existen derechos individuales. Pero cuando lo comparo con la claridad de Rand, con la explicación de cosas mucho más profundas que política, digo, eh, es el valor que me ofrece Rand es nadie más me lo ofrece. Y, y eso puede ir desde temas oscuros dentro de la filosofía, como la teoría de los conceptos, que personalmente para mí era algo interesante conocer, porque desde chiquito, bueno, no desde chiquito, pero por un buen rato estuve dudando acerca de qué era esto, si Platón estaba bien o Aristóteles estaba mal. Y cuando leí la respuesta de Rand dije, ok, hay otra respuesta y puede que esté en lo correcto. O pueden ser temas más personales como sexo o arte. Y ella todo lo abarca e intenta ofrecer una respuesta filosófica al respecto. Y la manera en la que vas a conocer eso, la manera en la que vas a em, encontrarte contigo mismo, creo que ninguna otra persona te lo puede dar. Y dentro de el egoísmo que ella misma promulgaba, creo que uno puede encontrar un valor muy personal dentro y uno se puede encontrar a sí mismo dentro de esos ensayos. Ah, excelente, interesante, ¿eh? Ahora, el tema,
tú habrías leído estos ensayos antes y, y seguramente has entendido muchas cosas, ¿no? Pero ahora que los has vuelto a leer a mayor profundidad por el contexto en el que te encuentras, ¿no? Que estás llevando estos conversatorios, ¿qué distinto o qué te has dado cuenta que no te habías dado cuenta antes? O sea, ¿crees que es un tema de que algunas cosas al estudiar estos ensayos, aparte de la profundidad, también requiere tal vez experiencia para poder entenderlo y tal vez eso es lo que te han brindado gente más experta? ¿O leerlo a profundidad por sí solo es suficiente? ¿Qué has aprendido? Esa es más o menos la pregunta, ¿no? ¿Has aprendido? Y bueno, ¿qué nuevo has aprendido sobre los ensayos que no te habías dado cuenta? Algo. Grosso modo nomás, ¿no? Porque... Bueno, yo creo que no creo que uno tenga que leer los ensayos de la misma manera en la que yo los estoy estudiando ahorita. Al contrario, yo creo que uno puede encontrar muchísimo valor leyendo bien, con cuidado, sus principales 6 ensayos, yo creo. Em, pero y dentro de eso mismo siempre los estuve leyendo muy, muy constantemente. Pues, creo que no hay un libro suyo que no haya leído 4 veces al menos antes de empezar a hacer esto. Em, y ¿qué he aprendido estas veces que he leído? Creo que lo más importante es la idea de tomar a la conciencia humana como una cosa que se puede estudiar científicamente. Y eso es algo que aprendí mucho, tanto en su libro de Filosofía quien la necesita, que es algo que viene, que lo dice mucho y mucho y mucho, mucho, y nunca me había dado cuenta el énfasis que hace al respecto, y en el Manifiesto Romántico, que también es lo mismo. Y básicamente varios de sus puntos son como la gente suele tomar a las emociones como algo dado, como algo que no se puede analizar, como algo que existe, y no, por lo menos no en su punto de vista. Para ellas las emociones son cosas que se tienen que analizar, ver de dónde vienen y encontrarte hasta cierto punto a ti mismo y ver qué es lo que tiene tu alma en un sentido profundo. Y, y eso es algo que he aprendido muchísimo estos últimos ensayos que he leído. Y es impresionante porque dentro de todo el valor que ya había sacado, esto es otro nivel. Definitivamente, y el nivel de abstracción de Ayn Rand, ¿no? Por eso es un genio, yo le llamo genio de genios, porque está para mí más allá que un genio promedio, sobre todo en una rama tan importante, y no solamente genio de la filosofía, sino también de la literatura, ¿no? Ahora, tal vez esto lo había sido para ti difícil entenderlo o no te habías dado cuenta, y tal vez necesitabas de alguien más experimentado para que te tal vez te brinde mayor clarificación. ¿Crees que la experiencia tiene que ver también a la hora que uno lea en Rand? ¿O es cuestión también de que hay tanto valor que a veces también es difícil y uno requiere finalmente ciertos años para poder entenderla, ¿no? En mi opinión, creo que más bien viene del contexto. Creo que cada quien tiene diferentes cosas que uno sabe que se le hacen más evidentes y otras personas tendrán otros contextos donde esas cosas serán menos evidentes. En lo personal, eh, para mí esos temas psicológicos siempre han sido algo oscuros, algo que por un lado no me interesaban mucho y por otro lado conocer lo que hay dentro del cráneo de otras personas siempre se me había hecho algo complicado. Y para otras personas se les hará algo más fácil. Y al mismo tiempo, dentro de eso mismo, creo que uno no tiene que tenerle miedo a los ensayos. Creo que la manera en la que ella escribía era muy clara.
hecha para el hombre común, que tal vez no tiene mucho contexto acerca de filosofía, pero que sí tiene contexto acerca del mundo y que tiene sentido común, pero al mismo tiempo que tal vez no em, entiende completamente qué es lo que está pasando en el mundo y quiere saber acerca de eso. Dentro de ese contexto, creo que las conferencias que dio en el Ford Hall Forum son las mejores en ese sentido porque explica un poco más, detalla un poco más al respecto de lo que ella piensa, se da tiempo para explicar sus puntos y encima están relacionados con temas de esos momentos que aunque esos temas ya han pasado, por ejemplo, habla de Johnson y la guerra contra no, el gran consenso lo llamaba, creo, de Johnson. Ese tema tal vez ya pasó, pero los principios que estaban detrás de Johnson, del apoyo que generaba o del rechazo que generó después, siguen presentes y pueden explicar mucho del tema del mundo moderno al respecto. Y creo que una persona que se está encontrando estos ensayos por primera vez o por segunda vez, aún así puede encontrar muchísimo valor al respecto. Fantástico. Sí, pues los principios al final pueden suceder en diferentes tiempos, pero los principios se mantienen, ¿no? Y eso porque al final, hoy en día, por ejemplo, los errores y las catástrofes que vemos en el mundo sigue siendo un tema de principios justamente, ¿no? No importa en qué empresa o en qué contexto pase, definitivamente. Muchas gracias. Ahora, ¿dónde podemos ver más sobre el trabajo que haces intelectual y donde hablas sobre estos ensayos para las personas interesadas puedan también verlo? Mi trabajo principal al respecto es el Line Run Center UK. Lo pueden ver en YouTube y creo que también están en varias plataformas si les gusta escuchar podcasts. De momento nada más están escuchados en inglés, pero probablemente con la habilidad de traducir de YouTube pueden encontrar varios de estas pláticas traducidas. Básicamente yo nada más las modero, no intento no hablar, no es mi rol, pero las personas a las que les pregunto saben acerca del tema, son personas que han estudiado la filosofía a lo largo de una vida entera, como lo son James Valiant y Don Watkins, y tienen comentarios que a mi manera de ver ayudan muchísimo a masticar las ideas que tiene Rand por detrás de sus ensayos, a clarificarlas y a encontrar qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno busca dentro del ensayo y encontrar las verdaderas gemas que están escondidas si uno tal vez no tiene tiempo suficiente para leer el ensayo al 100%, o incluso si uno no ha podido leer el ensayo y lo quiere ver y uno quiere leer el video antes y luego leer el ensayo, creo que uno puede encontrar muchísimo valor al respecto. Sí, definitivamente, porque también es como que ya uno va con cierta idea a la hora de leer y puede prestar atención a ciertas implicaciones e integraciones, ¿no? Excelente. Bueno, ha sido un conversatorio súper fructífero. Muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo y por todo el valor que has brindado el día de hoy. Así que seguimos Gracias. en comunicación. Muchas gracias, ¿ok? Claro que sí, igualmente. Ok, muchas gracias a la audiencia. Acuérdense de ir a ricardostain.com, respaldar de la manera que deseen. Asimismo, tenemos Instagram y YouTube para que se puedan suscribir, seguirnos y aprovechar de todo el contenido que estamos produciendo. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día.